Bueno, básicamente la idea de esto es empezar a ver el concepto de la electrónica, ¿sí? Desde el punto de vista de esta materia, ¿no? Un poco lo que yo les había planteado en su momento era el concepto de que nosotros íbamos a hacer, ustedes se van a encontrar por primera vez en esta instancia con el diseño con el diseño de un circuito electrónico. Eso es lo que se llama hacer síntesis. Entonces a ustedes les van a dar un requerimiento y ustedes van a tener que hacer un circuito. Un circuito habitualmente, lo que solemos hacer con el circuito es, lo solemos dibujar en lo que se llama una caja negra. Una caja negra. Ese circuito, al que nosotros le vamos a llamar, supóngase con la letra H, ese circuito le va a ingresar Franco Fares Almir. A este circuito le va a ingresar, va a tener una entrada y va a tener una salida. Este circuito va a tener una entrada y va a tener una salida. Repito esto con el tema de la nomenclatura. Hay bibliografía que se van a encontrar que la salida la llaman in y la entrada la llaman in y la salida la llaman out, o directamente en castellano también hay bibliografía que la ponen como entrada y salida. Entonces, en función de esos parámetros de entrada y salida, son los requerimientos que yo que les van a dar. En nuestro ejemplo, supónganse, ahí es muy común que a nosotros nos pidan, ¿sí?, diseñar un amplificador, supónganse, diseñar un amplificador de tensión, un amplificador de tensión, vamos a poner la palabra tensión, un amplificador de tensión, y resulta que por definición, la ganancia de tensión, esto no se preocupen que después lo vamos a ver con más detalle, es igual a la relación que existe entre la salida y la entrada. Dicho de otra manera, es igual a la relación que existe entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Y esto es lo que nosotros nos van a decir. Yo quiero un amplificador que tenga una ganancia de tensión, qué sé yo, 2 veces, 2. Es decir, ¿qué significa que quiero una ganancia de tensión que valga 2? Significa que si yo tengo una señal de entrada, vamos a suponer acá, que es una señal sinusoidal, que tiene un pico de 1 volt, bueno, la señal de salida, ¿cuánto va a tener? Va a tener 2 volts. Va a tener 2 volts de salida. Entonces nosotros tenemos que ver de qué manera encontramos, acá adentro un circuito. No sé por qué se me ha complicado la pantalla. Ahí está. Yo voy a tener que encontrar acá un circuito que satisfaga, un circuito electrónico. En nuestro caso lo vamos a hacer con transistores. Recuerden que el transistor tiene una base, tiene un colector y tiene un emisor. Nosotros vamos a tener que encontrar un circuito que satisfaga eso que nos están pidiendo. Entonces vamos a recurrir a el ejemplo más sencillo, que ustedes esto seguramente ya lo vieron, es armar un circuito con unas resistencias
Y este transistor va a tener una ganancia que la vamos a llamar beta, esto ya lo vieron ustedes con Ariel, y este transistor es un transistor NPN. Si ustedes observan, este circuito que estoy dibujando yo ahí en rojo, ¿sí? Va a tener esta parte, por ahí va a entrar la señal de entrada. Y por ejemplo, si el transistor es emisor común, acá va a tener la salida. Entonces, ¿Cómo era, profe, eso? ¿cómo? ¿Qué tipo de conexión era esa, profe? Emisor común, cuando yo tengo la entrada en la base, la salida en el colector, la entrada en la base, la salida en el colector y el pin, la patita que me está quedando libre es el emisor, la conexión es emisor común. Vamos a hacer una cosa. Esto, recuerden que nosotros tenemos tres configuraciones. Tenemos una configuración emisor común, una conexión colector común, vamos a hacerla así acá. Una conexión colector común y una conexión base común. Entonces, cuando yo voy a dibujar el circuito, si es un circuito emisor común, el que me va a quedar libre va a ser, ¿sí? El que me va a quedar libre va a ser entonces, vamos a hacer el emisor común. Entonces, el emisor común vamos a hacer con 4 resistencias. Si alguno por favor no entiende, me dice. Esto de la polarización con 4 resistencias, bueno, quiero suponer que lo vieron con Ariela esto, o sea que más o menos se lo recuerdan. Si no se lo acuerdan, bueno, vayan a buscar, vayan buscando la carpeta de dispositivos para recordarlo. Había varias polarizaciones. Pregunta, ¿por qué? Pregunta para todos, ¿por qué hay que polarizar un transistor? ¿Y qué es polarizar un transistor? ¿Qué pasó? Cuando lo Facundo, polarizás, Facundo Sí, le pregunto a Facundo. Después les voy a preguntar a todos, obviamente. Facundo, ¿por qué necesitas polarizar un transistor? para que comience a andar, ¿Qué significa eso? yo le paso 0,7 volt, creo que eran, No sé. y Yo la verdad que no lo sé. no me acuerdo bien, pero era para que comenzara a circular los electrones, algo así. Bueno, con eso nos estamos acercando a la definición. Milagro, ¿estás conectada? Sí, Milagro, profe. contame, ¿qué le podemos agregar a lo que dijo, agregar o sacar a lo que dijo Facu? ¿Para qué polarizas un transistor? Se lo polariza para tener, digamos, la respuesta que vos deseás, o sea, la respuesta deseada se lo polariza de acuerdo a las relaciones que hay entre tensión y corriente. O sea, de Bien, acuerdo a lo que vos quieras, o por ejemplo, se asocia también con lo que es el punto de operación. bien, bien. Vamos sumando cosas. Todavía Ricardo Font, admitir. No me convence, o sea, no tenemos una respuesta final todavía pulida.
Vamos con Jonathan, ¿estás conectado, Butarelli? No se escapen, Fernando Campos. Para que trabajen en las distintas zonas, puede ser, profe, ¿Qué significa distintas zonas? que funcione como corte de saturación o la zona activa. Sí, pero no me están dando la definición por qué hay que polarizar un transistor. Esto lo vieron bien en dispositivo. Gabriela, Profe, sí, oh, decime, no sé quién habló. yo iba a decir, puede ser que sea para amplificar una señal de entrada, la amplificamos para obtener otra respuesta a la salida. Eh, ni sí ni no, porque en realidad, pregunta, a ver, no, está mal esto que dice acá. Ahora sí. Están pensando, ¿no? O están buscando la carpeta de dispositivo. Profe, yo cursé dispositivo hace unos años atrás, así que mucho no me acuerdo. Y justo ahora cuando me vine para acá no me traje mi carpeta de Bueno, dispositivo porque es por pero menso. a ver, Pero según lo que yo recuerdo, era sí, para establecer un punto de operación, porque vos podés poner un transistor para que te amplifique, pero también podés ponerlo para que corte, y eso depende de qué polarización vos le puedes dar. Y según lo que yo me recuerdo, la bueno, verdad pero que perfecto. eh, Eso, pero es estamos, ponerle un punto de operación, según lo que yo sí, bueno, recuerdo. pero a ver, todas las respuestas que me han dado, es como si, supongamos que tengamos un libro que me hable de bipolares, de transistores bipolares, estos que acabo de dibujar ahí, y empieza desde cero. Y ustedes me están dando respuestas a partir de la página 10 más o menos. Ninguno me ha dado las respuestas desde la página 1 a la página 10. Pregunta, un transistor solito así, que yo lo tengo en la mano, un transistor. No funciona. Muy Es bien. inerte el ¿Quién nomás. dijo eso? Bien. Milagros. Milagro, perfecto. Esa es la respuesta de la página, por lo menos la página 3 o la página 2. Es perfecto, ahí estamos. Un transistor no funciona. ¿Por qué no funciona un transistor? Página 1. Porque al no aplicarle ninguna tensión no va a haber circulación de corriente. Entonces, y como el transistor está formado por diodos, también tiene que superar cierta tensión umbral para que permita el paso de la corriente y ahí Pero donde se establece la... ahí me va gustando. Ustedes recuerden que un transistor está conformado por junturas, dos junturas. Si el transistor es NPN, ahora volvemos a esta página que está acá. Si el transistor es un transistor que está conformado, obviamente recuerden que alguien me va a decir, no, profe, pero este, el tamaño de los rectángulos no es igual cuando el transistor por el dopaje y eso. Yo no me voy a meter, no me voy a meter en el estudio de la física electrónica porque eso ya lo estudiaron en dispositivos. No me interesa eso. Lo que sí me interesa es que ustedes tienen que saber, que ya lo saben obviamente, que acá hay una juntura y acá hay otra juntura. Y para que una juntura funcione como tal, es decir, estamos hablando de dos componentes semiconductores, para que esa juntura funcione como tal, hay que polarizarla con corriente continua. Si este dispositivo o un diodo, lo mismo. Si estos dispositivos semiconductores no se le aplica una tensión, si a esos dispositivos semiconductores no se le aplica una tensión continua, esa juntura no funciona. Eso significa que esa juntura no está polarizada. Entonces,
Ante la pregunta de por qué debo polarizar un transistor o por qué debo conectarle corriente continua a un transistor, para que sus junturas se activen, para que sus junturas funcionen. Entonces, cuando yo veo estos circuitos, fíjense que yo les estoy colocando tensión continua. Si yo no le coloco esta tensión continua, no les aplico esta tensión continua a las junturas del transistor, recuerde que, estos transistores que estoy viendo acá, entonces tengo una juntura acá y otra juntura acá. Esta es la juntura, ¿sí? La juntura colector base y esta es la juntura base emisor. O al revés, o acá también la puedo poner como base colector. ¿Se acuerdan de eso? Ahora ya estamos más cerquita de la página 1 del libro ese que estamos hablando. Sí. ¿Se va entendiendo mejor? Si a esta juntura yo no les aplico tensión continua a ninguna de las dos, este dispositivo BJT como tal no funciona. No funciona. Entonces, no es para amplificar, es para que funcione el dispositivo. Después, a ese dispositivo nosotros lo podemos utilizar como amplificador, lo podemos utilizar como llave, lo podemos utilizar de distintas maneras. O sea, esa sería la aplicación, dependiendo qué circuito conformamos alrededor del transistor. ¿Sí? Estas tres configuraciones que están puestas ahí, las podemos usar. Esta configuración, la podemos usar como amplificador. Pero, por ejemplo, esta no funciona como amplificador. El colector común tiene una ganancia de tensión aproximadamente 1. Lo vamos a ver después. Es decir, que cuando yo acá le ingreso 1 volt, a la salida tengo aproximadamente 1 volt. No me amplifica nada. Y alguien me va a decir, entonces, ¿para qué sirve? Bueno, ya vamos a ver que le vamos a encontrar una aplicación. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro eso a todos? ¿Alguno le quedó Sí, alguna duda? Sí, profe. profe. Buenísimo, Sí, buenísimo, me alegro. Vamos para la respuesta, vamos un poquito más atrás. Profe, ¿Sí? yo tengo otra pregunta más. Ahí con el tema del emisor y colector común, era básicamente por ahí que te daba vuelta la señal. No te alcancé a entender la pregunta, Pablo. Claro, o sea, si vos tomás la señal, tu salida, tipo emisor común, Sí, tenías como la inversa justamente de tu señal de entrada. O sea, como al revés, la tenías como dada vuelta. sí. Si es Bueno, que se entiende lo que yo digo. te entiendo lo que decís, O está pero desde el bueno, punto de vista de ingeniero que sos, de un ingeniero que sos, está como. no está bien redactada la respuesta. Ah, bien, bien, mira. Una señal no se da vuelta. Una señal no se da vuelta. En Se todo caso, desfasa, o sea, es como que la corro 90 horas, una cosa así. exactamente. En todo caso, lo que sucede con esa señal es que cambia de fase. Claro, porque ¿Sí? una vez estuvimos inventando con un compañero una fuente conmutada y teníamos ese problema y era porque estábamos conectando en otras cosas Bueno, y la teníamos, se nos daba vuelta, se nos desfasaba, perdón. bien. Sucede en las configuraciones emisores comunes, la señal de salida está desfasada. Está desfasada 180 grados de la señal de entrada. ¿Sí? Eso pasa en el emisor común. En el colector común no pasa eso. La señal de salida tiene la misma fase que la señal de entrada. ¿Sí? Pero no nos adelantemos al tema porque eso después lo vamos a ver con detalle cuando veamos pequeña señal, el modelo de pequeña señal y analicemos la pequeña señal en las tres etapas que estamos viendo hoy. Así que está bien lo que decís, pero no nos adelantemos. Ya vamos a llegar a justificar eso la pregunta que vos me estás haciendo. Bien, un transistor bipolar, nosotros vamos a ver que lo vamos a poder conectar de estas tres maneras dependiendo dónde tome la entrada y dónde tome la salida, como acaba de ver ahí. ¿Sí? Dependiendo dónde tome la entrada y dónde tome la salida, la configuración se va a llamar emisor común, colector común o base común, dependiendo las entradas y las salidas. Obviamente, como se podrán imaginar, cada una
de esos circuitos tiene una aplicación. Cada una de esas tiene una aplicación y tiene una utilidad, con ventajas y desventajas, ¿sí? Con ventajas y desventajas. Entonces, nos estamos quedando sin tiempo. Bien. ¿Qué hora es? A ver, ¿qué hora es? Las 9:10. Vamos a hacer una cosa. Cuando se corte, nos volvemos a conectar y nos tomamos 15, 20 minutitos más y ya cortamos por el día de hoy. Entonces, ahí tenemos el tema de la configuración de los PJT. Ahora bien, es importante entender que nosotros vamos a estudiar todos estos dispositivos con señales, es decir, nosotros vamos a introducir a estos dispositivos señales. Ahora bien, ¿qué pasa con las señales? Las señales, ¿qué son las señales? Las señales son variaciones, por ejemplo, de una tensión en función del tiempo. Ahora bien, las señales de la vida real, son todas señales analógicas. Esto es tiempo y esto es, por ejemplo, voltaje. Son todas señales analógicas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Las señales analógicas, ¿de dónde provienen? Porque ¿de dónde viene todo este estudio? Esto es una señal eléctrica. Ahora bien, en la vida real las señales no son eléctricas. Las señales son físicas. ¿Y qué sucede? Sucede que una señal física, para poder estudiarla, necesita ser transformada en una señal eléctrica para así poder ser estudiada con un circuito eléctrico. A un circuito eléctrico yo no le puedo ingresar una señal física, le puedo ingresar una señal eléctrica. ¿Quién se encarga de realizar todas estas transformaciones? Es decir, yo tengo una señal eléctrica, a ver si encuentro, déjenme ver un poquito por favor. Un tipo de sensor, profe, una cosa así. Sí, pero ¿cómo se llaman esos sensores? Déjenme que yo lo tenía por acá, pero ahora no lo voy a encontrar. ¿Cómo se llaman esos sensores? ¿Cómo se llamaría? Porque, por ejemplo, si tenés un sensor de un micrófono, tenés que ser un piezoeléctrico, tenés uno que sea magnético. ¿Y qué es un micrófono? Un sensor. ¿Y qué No, transforma? no sé cómo. ¿Qué es un sensor? A ver, explícame qué es un micrófono. Transforma un movimiento mecánico en una señal eléctrica. Perfecto, exactamente. O sea, un micrófono es un transductor. Un micrófono, ¿qué es? Es un transductor. ¿Sí? Justo ahora la tenía abierta y no la encuentro a la... Perdón que te rompa, siempre escuché la palabra esa transductor, yo la escuchaba como que era algo interesante, pero ¿es simplemente la definición de algo que transforma así en una corriente eléctrica otra cosa? ¿Están viendo ¿O qué ahí? sería bien un A ver, transductor? ¿están viendo ahí? ¿Qué pantalla están viendo? La señal esa que dibujó, profe. ¿La señal sola? Sí. Sí. ¿Ahora? Un PDF. ¿Que dice electrónica analógica, una cosa así? Sí, sí, Ah, un sí. PDF. Fíjense lo que les acabo de decir. Miren esto. Si se corta, nos volvemos a conectar. Miren esto. Acá dice temperatura en función del tiempo. Ahora, la temperatura como tal en función del tiempo, yo no la puedo ingresar a un circuito eléctrico. Yo no puedo poner un circuito eléctrico adentro de un horno, ¿sí? Y esa señal es la que yo voy a amplificar. No lo puedo hacer. Yo lo que voy a tener que hacer es a través de un transductor, transducir esta señal mecánica, la temperatura, la presión, todas las señales que se les ocurran, las voy a tener que, la velocidad, voy a tener que transducir en una señal eléctrica a través de un sensor.
Por ejemplo, existen sensores como una resistencia, obviamente construida en forma adecuada, que cambia el valor de la resistencia a medida que cambia la temperatura. Obviamente hay una tabla que dice aumenta tantos grados, eso varía tanto el valor de la resistencia. Entonces, en función de eso, de ese transductor, yo voy a poder transformar la señal de temperatura en una señal eléctrica y esa señal es la que estudio. Entonces, todos los sensores son transductores, es decir, transducen, cambian una señal mecánica en una señal eléctrica. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Fíjense este detalle. ¿Qué es, como yo les decía, qué es cómo funciona un micrófono y cómo funciona un parlante? Un parlante. ¿Por qué un parlante suena? Bueno, un parlante no es ni más ni menos, lo voy a tratar de dibujar acá, un parlante básico. Lo voy a dibujar acá. Estamos viendo el PDF, César. Bueno, perdón. Y es como una especie de micrófono como invertido, por decirlo así, en vez Exactamente. de cosas. Es un micrófono mecánico. Ahí, José, ¿se ve? Sí, sí. ¿Qué es un micrófono? Bueno, obviamente que esto acá tiene el cono, ¿no? Miren, si yo por este solenoide que está ahí hago circular una corriente variable, ¿qué va a pasar en el entrehierro de esto? ¿Qué va a pasar con el flujo magnético? Va a Va a cambiar, variar. va a cambiar. Si yo estoy conectado, acá pongo un imán, digamos, conectado al cono ¿sí? ¿Qué va a pasar con este imán? ¿Va a entrar y salir o se va a mover adentro del solenoide? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Sí. ¿Qué va a pasar? Eso va a hacer que este cono se mueva, es decir, se contraiga y digamos, se mueva longitudinalmente. ¿Eso qué va a provocar? Eso va a provocar que las ondas del aire, estas ondas que están acá, se muevan. Y eso es lo que se transforma en el sonido. Entonces fíjense cómo esto que dibujé en azul son las ondas sonoras, que son cómo se mueve el aire. Ese movimiento de aire llega a nuestro oído. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, sí. 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 El resto, José y Pablo me están hablando. ¿El resto se va entendiendo? Sí, profe, está todo bien. Entonces fíjense cómo una señal eléctrica, es decir, la corriente que pasa por el solenoide, se transforma en una señal mecánica, que son las ondas de sonido. ¿Sí? Una señal eléctrica se transforma en una señal mecánica. Entonces, y obviamente está el proceso inverso. Es decir, si yo, es lo que decía Pablo, si yo en vez de ingresar una señal eléctrica, ingreso una señal mecánica, es decir, yo hablo. Cuando yo hablo, ¿qué es un micrófono? Bueno, entonces, como les decía, estoy entrando con una señal eléctrica, paso a través de un transductor, que en este caso es el transductor, que en este caso es el parlante, ¿sí? Y salgo con una señal mecánica. ¿Sí? Entonces,
sí o sí, nosotros en la vida real vamos a tener que tener, sí o sí, vamos a tener que tener un transductor. Siempre. Tanto en un sentido como en el otro, es decir, de eléctrica a mecánica o de mecánica a eléctrica. ¿Sí? Ustedes piensen lo siguiente, ¿cómo funciona un motor? Un motor, yo le ingreso una señal eléctrica y obtengo a la salida una señal mecánica. ¿Cómo funciona un generador? Lo mismo. Ingreso una señal mecánica a un generador. Ingreso una señal mecánica, es decir, voy al chocón, hago caer agua, una señal mecánica, energía potencial que me hace girar las paletas de ese generador y obtengo una señal eléctrica. En definitiva, si ustedes observan, cada vez que yo estoy trabajando con electrónica o electricidad, siempre hay involucrado un transductor. ¿Por qué? Porque la naturaleza son señales mecánicas, no son señales eléctricas. Y si yo necesito procesar esas señales mecánicas, las tengo que sí o sí, las tengo que llevar a un transductor. El proceso nuestro, el que nosotros habitualmente utilizamos, en el caso de esta materia en particular, el ejemplo típico es, yo tengo un micrófono, ¿sí? De ese micrófono salen dos cablecitos, que lo conecto. Vamos a borrarlo los cablecitos. Vamos a borrarlo. No, no lo vamos a borrar. No dije nada, perdón. Vamos a hacerlo de otra manera. Ahí, ahora sí. Este es mi amplificador. Salgo con dos cablecitos. ¿A dónde lo conecto? Ay, perdón. ¿A dónde lo conecto? A un parlante. Entonces fíjense, la persona habla. Cuando la persona habla, mueve la boca, ingresa acá una señal mecánica. O sea que la entrada al micrófono es una señal mecánica. Del micrófono, por estos cablecitos, sale una señal eléctrica. Esa señal eléctrica es procesada con un circuito electrónico, amplificada, por lo tanto, en un amplificador entra una señal eléctrica, sale una señal eléctrica, amplificada. Esa señal eléctrica ingresa al parlante y del parlante sale una señal mecánica. Entonces, acá hay una boca que habla, ¿sí? Acá hay un señor, ¿sí? Acá hay un señor que está hablando. Ese señor está hablando, señal mecánica, y acá hay una oreja que escucha, una señal que ingresa acá, una señal, disculpen los dibujos, ¿no? Agudicen la imaginación. Entonces, fíjense un detalle que alguien me puede decir, fíjense que si acá hubiese vacío, fíjense que si acá hubiese vacío, si acá hubiese vacío y acá hubiese vacío, la cosa no funcionaría, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué no funcionaría? Y porque las señales ya son mecánicas. Son señales mecánicas, son señales... Si hubiese vacío acá, a ver si se entiende el ejemplo. Si hubiese vacío acá, ¿pasaría algo?
¿Tendría problema yo? No debería pasar nada. No La pasaría corriente no va a nada, ser. porque la señal es eléctrica, es un cable, va por el cable, no pasa nada. Ahora, si yo tengo vacío acá entre el parlante y la oreja, yo no escucharía nada, ahí sí tendría problema, porque es una señal mecánica. Lo mismo pasa acá al comienzo. Como Nosotros, que no existe el medio exactamente, para activar con la onda. no existe un medio que transporte mi señal mecánica. ¿Sí? Eso lo van a ver en medios de enlace en la materia. Es como que le saquemos el cable en la parte donde está la parte eléctrica. Claro, exactamente, exactamente. El vacío en la señal mecánica sería como cortar el cable en la señal eléctrica. Nosotros en nuestra materia vamos a trabajar con esta parte. Toda la parte eléctrica. Nosotros vamos a trabajar todo con la parte eléctrica. En particular vamos a trabajar con esta caja negra. Y en particular con el circuito que hay adentro de esa caja negra. Que nosotros lo vamos a diseñar. Lo vamos a armar. ¿En función de qué? En función de los requerimientos que me estén pidiendo este señor y este señor. ¿Sí? Acá hay una banda de rock en un escenario y acá está la gente escuchando. ¿Quiénes son? ¿Quién me va a hacer el requerimiento? Esta gente me va a hacer el requerimiento de decir, yo quiero escuchar la banda de rock a una cuadra de distancia. Y esta banda de rock me va a decir, yo quiero tocar la guitarra para que me escuche este señor a una cuadra de distancia. ¿Quién me va a solucionar el problema? Los ingenieros electrónicos interviniendo en el medio con un circuito electrónico, que se llama amplificador.